Hey, ¿qué onda? Entonces, una vez más le ponemos pausa a nuestra secuencia en Génesis para contestar algunas preguntas de lo que hemos visto. Entonces, iban a ser 5, pero al final no lo pude reducir de 6. Entonces, hoy es martes, hoy mismo subo esta. Entonces, por 6 días, entonces de martes a domingo será. Voy a estar subiendo un video. Son cortos, van a ser de 5 minutos y únicamente voy a dar una introducción en este primer video. Entonces, si hasta ahorita has disfrutado la serie de Génesis, ese es el video número 21 y he disfrutado mucho hacerlo. Una forma de mostrar agradecimiento, y es una forma muy sencilla, es simplemente dándole like a ese video, comentando, compartiendo, o si estás escuchando en Spotify o iTunes, ayuda muchísimo dejar ahí una reseñita, dejar una calificación. Y ahorita ya Spotify en el app de creadores te dan como que las métricas que siguen, incluyeron ahora la de seguidores. Entonces, al parecer, si sigues el podcast también ayuda su crecimiento. Entonces, también si quisieras apoyar o profundizar más conmigo, tengo masterclasses disponibles en Patreon. Tengo ya terminadas las de Apocalipsis, Romanos y la Biblia, y el 15 de mayo empezamos con una masterclass que estoy llamando Cristo Crucis, que es lo que realmente sucedió con Cristo en la cruz. Ok, entonces, 6 preguntas. La primera pregunta, considerando de Génesis 6 a Génesis 11, es el tema del diluvio. La pregunta que quiero contestar es: ¿cómo un Dios moralmente perfecto justifica el destruir a todos los humanos en existencia salvo 8? Este es uno de los argumentos más fuertes en contra del cristianismo. No solamente la escena de Noé y el diluvio, sino momentos como la conquista de Canaán, cuando Dios le pide a los israelitas que destruyan a todos, y Dios, literal, palabra de Dios, dice que destruyan no solamente a los hombres de edad de batalla, sino a los hombres adultos, ancianos, a mujeres, a niños e incluso a animales, que los destruyan a todos. Eso no sucede únicamente en la conquista de Canaán, también sucede en la historia de los reyes. Esta es una de las razones que Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David, porque Dios le pidió que destruyera todo un pueblo y que no dejara nada con vida, y dejó con vida a los animales y otros despojos. Y por no mostrar arrepentimiento por eso, pero también simplemente por desobedecer en esa área, fue algo que Dios estuvo tan molesto que le removió el reino a Saúl. Algunas personas dirán, pues es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Y aunque es importante denotar que sí hay una diferencia en el trato de Dios hacia la humanidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, por eso Jesús lo llama un nuevo pacto, que es una nueva forma de relacionarse con el mundo. También dice en Hebreos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que hay una continuidad de previo a la creación, a después de la creación, a después de la caída, a después de Jesús. Dios sigue siendo el mismo, y aunque pre y post la muerte de Jesús sí hay un cambio, también vemos cosas como en Hechos, que por personas mentirle a la iglesia y decir que habían donado el 100% de la venta de una propiedad, cuando realmente habían donado un porcentaje de la propiedad, mueren. También vemos en 1 Corintios que por emborracharse con la Santa Cena, los elementos de la Santa Cena, hay personas que mueren. Y quizá el ejemplo más explícito de esto, lo acabamos de ver en la masterclass, es que en Apocalipsis Jesús va a llegar y con la espada que sale de su boca va a destruir a un ejército de 200 millones de personas. Y simplemente vemos eso, que va a haber un día de juicio. El infierno es algo que la Biblia enseña, que es un lugar donde Dios va a castigar a aquellas personas que le rechazaron. Entonces, ¿cómo puede un cristiano creer eso con una conciencia limpia? Y la realidad es que esta es una de las preguntas que jamás he encontrado una respuesta satisfactoria con un filtro moderno. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día es algo moralmente reprensible matar a alguien. Dentro de la Biblia también dice no matarás, que la verdad es una traducción demasiado
amplia en los 10 mandamientos. Cuando dice no matarás, realmente la traducción debería ser no cometerás asesinato, que tiene que ver con una muerte injusta. O sea, si estás en una guerra y matas a alguien, o si matas a alguien en defensa propia, la Biblia no ve eso como infringir en los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Que Dios es bueno y al mismo tiempo ordena la matanza de niños. Y Dios es bueno y al mismo tiempo ejecuta en su juicio a quién sabe cuántas personas había en los tiempos de Noé, pero miles, decenas de miles, cientos de miles, millones. Y todo tiene que ver con la Biblia. Tiene un filtro muy diferente al filtro moderno. Y el filtro de la Biblia es que hay ciertas cosas que merecen castigo, y un castigo terrible. Y lo que dentro de como la cosmovisión de la Biblia es que lo que más merece castigo en todo el universo es ofender a Dios, es desobedecer a Dios. Y la razón es que los castigos no se miden por la ofensa, sino por el ofendido. Entonces, si yo mato a una mosca, nadie se va a preocupar. Si yo mato a un gato, quizá van a haber personas que van a protestar eso. Si yo mato a un caballo, va a haber aún más problemas. Si yo mato a un ser humano, va a haber ahí ya problemas muy serios. ¿Por qué? Aunque sea la misma ofensa, el destinatario de esa ofensa cambia el castigo que amerita esa ofensa. Entonces, para la mente antigua, el ofender a Dios era una causa de muerte. Por eso, cuando Pedro le cae el 20 que Jesús es Dios, lo abraza, se postra a sus pies y le dice: aléjate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque él entiende que porque él es un pecador, y no vemos nada en la historia de que haya sido un adúltero o un asesino, simplemente por ser un humano común y corriente con fallas. Pedro reconocía que lo que él merecía era la muerte. Incluso Isaías, que era uno de los mejores profetas, dice, cuando ve a Dios, dice: ay de mí, que soy muerto y soy de labios inmundos. La cosmovisión antigua es que nuestro pecado, y no solamente los pecadotes, nuestro estado de pecado amerita castigo y juicio. Entonces, lo que la pregunta que la Biblia intenta contestar no es ¿cómo puede un Dios moral ordenar la muerte de gente inocente? Porque en la cosmovisión antigua no son inocentes. La pregunta y el misterio que el Nuevo Testamento y la Biblia en general intenta contestar es ¿cómo puede un Dios santo y puro perdonar y mostrar gracia a personas que merecen la muerte? Y eso es Jesús. La realidad es que todos mereciéramos el castigo de Noé. Todos mereciéramos el castigo de la segunda venida. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia decide mostrarnos gracia y perdón al nosotros confiar en Jesús. Y una vez más, sé que esa no es una respuesta satisfactoria para la mente moderna, y hay una parte del hombre moderno que tiene que decir: ok, estoy dispuesto a desprenderme de mis nociones de qué es lo que es aceptable y no, porque eso no es un humano haciéndolo. Esto es Dios haciéndolo, y en la Biblia muestra cuestionar a Dios como intentar elevar nuestro entendimiento finito al nivel de un Dios infinito. Eso es lo que pasó con Job. Que Job estaba cuestionando a Dios: ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Y en esa historia ni siquiera fue Dios quien lo hizo. Y la respuesta de Dios era: tú no estás a mi nivel para cuestionarme. Una vez más, vivimos en una cultura que se nos permite cuestionar todo. En la Biblia hay ciertas cosas que tenemos que estar dispuestos a decir: no lo entiendo. Sin embargo, lo que sí entiendo es que hay una lucha dentro de Dios entre ser un Dios de justicia que castiga el pecado y un Dios de gracia dispuesto a perdonar al pecador, y que al mismo tiempo se aferra a las dos verdades sin abandonar el hecho que el humano merece la muerte por haber ofendido a Dios, y aún a pesar de eso mostrar gracia a algunos. Una vez más, sé que eso no satisface la mente moderna, pero esa es la respuesta que la Biblia nos da. Que la Biblia no está intentando contestar cómo puede Dios castigar a un pecador. La pregunta que la Biblia intenta contestar es cómo Dios puede perdonar y mostrar gracia a un pecador, siendo Él un Dios justo, y eso es el Evangelio. El Evangelio es que la forma que Dios puede mostrar perdón
a un pecador es que él toma sobre sí el pecado de los muchos para poder ofrecer a los muchos gracia. Gracias por tu tiempo.